Bienvenidos a un capítulo más de Sale. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Fernanda, en la cual estudia actualmente su último curso de maestra para primaria. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante sobre la educación en México y cómo influye desde la niñez y cómo influye en los valores de los padres y cómo eso repercute tal vez en una vida adulta. Bueno, primeramente quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia en la carrera, primeramente. ¿Ha sido para ti algo complejo? Por ejemplo, yo sé bien que hacen labores casi creo inhumanas, que tienen que ser en el salón de clases papá, mamá, y no solamente eso, sino tienen que ser psicólogo, muchas veces tienen que incluso poner de su dinero. Y ahorita vamos a enfatizar un poco en eso, pero primero me gustaría saber, desde el punto de preparación de una maestra, ¿cómo se vive primeramente la vida universitaria? La vida universitaria, ok. Bueno, cuando yo estudiaba la primaria, realmente uno como niño, como alumno, no ve nada detrás de las maestras. Nunca por la cabeza me había pasado cómo le hacen para preparar las clases. Jamás, jamás. Tú ves, no, pues me puso tal trabajo, tal jueguito, pero jamás te lo preguntas. Y en la universidad, cuando ingresé, no sabía realmente a lo que iba. Sí sabía para lo que iba a estudiar, pero cómo era la preparación. Entonces, desde un inicio comenzamos a ver diversas materias, teorías, ¿verdad? Las materias normales, matemáticas, ciencias naturales, todo para repasarlo. Y llega un momento donde nos indican que tenemos que hacer planeaciones. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué son las planeaciones? Entonces, claro, la palabra te dice, pues cómo vas a preparar tu clase, cómo la vas a fundamentar, qué le vas a enseñar a los niños. Entonces, desde un inicio, claro, eso para mí fue difícil porque nos piden una serie de cosas, de aspectos. Desde qué tema vas a hablar con los niños, qué les vas a evaluar, qué vas a revisar. Y mediante las planeaciones tenemos 3 etapas. La primera etapa es un inicio. En el inicio tú te planteas, vas a recuperar lo que tú quieres saber, qué conocen los niños, los conocimientos previos que ya tienen ellos o qué se imaginan que es. Y siempre nos pedían que alguna actividad, pues interesante, actividad, una dinámica, actividad lúdica. Y tú como de, ¿cómo voy a plantear todo eso? Siempre, tú lo veías en las clases tradicionales, puras preguntas. ¿Qué es esto? Y bueno, yo que he visto los formatos, sé que debe ser muy complicado la idea de tener que englobar todo lo que se va a hacer durante, por ejemplo, una pequeña hora en no más de 3 párrafos. Entonces, de hecho es algo que yo he visto que muchos maestros actualmente le temen a decir, tengo que planear, cuando pues es una clave muy, como dices tú, es la ruta que vas a tomar pues para tratar de dar un contenido y que lo aprendan. Ahora mi pregunta va en cómo les ponen desde un principio a hacer ese tipo de ejercicios. No sé, ven un contenido en general, o sea, porque obviamente para cada grupo, para cada materia, para cada tema, debe existir una manera de cómo hacerlo. Pero cómo es ya sentarse a ver, por ejemplo, esto es español, tengo que poner esta actividad, o es simplemente les dicen lo que hay que hacer, les dan la teoría y ustedes practican. En la universidad. Sí, en la universidad. ¿Cómo lo plantean desde la universidad? En la universidad nos enseñaron un poco la teoría, cómo crearlo. Empezamos con temas al azar o nos daban a elegir. O, por ejemplo, el maestro que nos daba la clase de ciencias nos daba pues un aprendizaje, le llamamos un aprendizaje de ciencias. O la maestra de matemáticas. Y desde ahí arrancábamos. Y, por ejemplo, ya una vez que ustedes ya tenían un poquito de noción,
me imagino que había quienes le revisaran ese tipo de documentos o entre ustedes mismos se retroalimentaban eso que hacían. Bueno, ahí influyen las dos cosas. Claro, al inicio, pues íbamos aprendiendo, claro, y ya después los maestros comenzaron a corregirnos más, a darnos consejos, ¿sabes qué? Esto no lo pongas, esto cámbialo. Los maestros eran los que nos revisaban y nos corregían. Siempre, siempre han sido todos los maestros. Y claro, de vez en cuando entre los compañeros también nos dábamos ideas o nos auxiliábamos. Y una pregunta ahora muy importante que quiero hacerte es, yo sé que todo esto de las planeaciones tiene todo un desarrollo teórico, pero ¿nunca te ha pasado que ya llegas, o sea, que según tú dices, esta es la planeación, yo creo mejor que he hecho, y llegas al salón de clases y dices, no va a jalar? O sea, no que no vaya a jalar, sino que te empiezas a notar con que a lo mejor puede que los niños no cooperen. ¿Sí te ha pasado en ese sentido? Me ha pasado, pues, muchas veces realmente, porque en casa tú, pues, preparas el contenido, lo lees, lo estudias y ya dices, no, les va a encantar, traigo muchas actividades, todo muy bien, la evaluación, todo. Y llega un momento que, pues, en ocasiones pueden ser varios factores. A veces no van los niños, entonces ya no sabes cómo ampliarte. O a veces van muchos niños, a veces se extiende mucho el tiempo, a veces los niños, tú crees que sí lo van a saber, no lo saben, tienes que volver a explicar. O algunas veces ya lo conocen y es más sencillo y pues a veces ya no sabes cómo extenderlo, qué más poner, qué quitarle. Y sí, sí, algunas veces los niños te van a voltear todo lo que preparas. Bueno, ahora sí ya quiero, creo que sí es una pregunta importante que debí de haberte hecho que me la salté. ¿Cómo fue? Yo lo expliqué en un capítulo de cómo fue el que yo dije, ¿sabes qué? Quiero estudiar para mi carrera. ¿Cómo fue el que tú dijiste, quiero ser maestra? ¿Fue algo que desde niño tú decías, quiero serlo? ¿O fue algo que se fue dando conforme el tiempo? Bueno, desde pequeña yo quería ser maestra. Teniendo unos 6 7 años. Como todo niño, ¿verdad? Tú querías ser bombero, jugabas a ser bombero. Querías ser doctor, jugabas a ser doctor. Y yo lo hacía, jugaba. Realmente yo no tengo recuerdos, pero mi mamá, mi familia, sí dicen eso de que me ponía con mis amigos de infancia, les daba cuadernos, les revisaba, el pizarrón era un pedazo de cartulina y así. Pero después con el paso del tiempo, en la primaria, realmente pues, sí tuve muy buenas maestras. Aún las recuerdo a algunas con cariño, algunas me las he topado. Y sí, aún seguía con eso de ser maestra. Ya en secundaria, como a todos nos entra esa edad de que te haces rebelde, ya no quieres hacer tareas, comienzas a pensar en otras cosas. Y en la secundaria lo que quería hacer era psicóloga. Realmente me interesaba el poder ayudar a otras personas. Esa idea permaneció hasta la preparatoria, el bachillerato. Aún quería ser psicóloga. Me agradaba aconsejar a mis amigos y realmente ellos decían que era buena en eso, que podría llegar a ser una buena psicóloga. Claro, pues yo aún no sabía mucho del tema, nada más aconsejar, ¿verdad? Y en el último año, ya cuando se acercaban los exámenes, ya comenzaba a dudarlo mucho porque me interesaban otros temas. Yo estaba estudiando una carrera técnica en mecatrónica, entonces yo podría haber estudiado alguna ingeniería, ¿verdad? Y siendo que tengo muchos primos hombres y me decían pues que me fuese por ingeniería, que pues el empleo, había muchos empleos, ¿verdad? Uh-huh. Y sí me estaba viendo con esa idea, tenía varias opciones y me gustaba también mucho la química, las matemáticas. Y yo decía, no, pues puedo estudiar otra cosa. No sé, tenía muchas ideas. Y se fue pasando el tiempo. Ya lo de estudiar ingeniería ya no me interesaba tanto, la psicología tampoco. Y de pronto, de esas veces que pues ya no sabes qué pensar,
recibí un obsequio de un antiguo amigo de una feria, pero de las carreras. Sí. Ahorita se me fue el Sí, nombre. de la oferta educativa Sí, la oferta educativa. que lanzan. Sí, entonces era una pelotita de goma que traía pues las siglas de la escuela en donde estoy estudiando ahorita. Es una escuela normal. Entonces yo no sabía qué era esa escuela, no sabía nada. Simplemente tomé el obsequio hasta que mi mamá en un día la ve y me dice, oye, mira, pues es una escuela normal de maestros. Y yo como, bueno, pues qué, ¿dónde está? O no sé, le comencé muchas preguntas y dijo, no, pues vamos a investigar, ¿verdad? Ahí pues Yuna comienza a recordar, mi mamá me hizo recordar de que pues yo quería ser maestra, entonces dijo, no, pues vamos a investigar. Un amigo de mi mamá le mandó informes sobre esa escuela, la dirección que estaban pidiendo, papelería, y pues me preparé, ¿verdad? Con todo lo que necesitaba, fui a las oficinas donde se ubica la escuela y realmente me interesó, ¿verdad? El actual director nos recibió, nos dio una plática acerca de las materias, nos dio una breve idea de lo que era la carrera. Y dije, no, sí quiero ser maestra. Y me fui dando mucho esa idea. También en la preparatoria las maestras me colocaban como tutora de compañeros, o ya ves que algunas veces a algunos se les dificultaba alguna materia. Sí. Entonces los ayudaba, me llamaba mucho la atención eso, ¿verdad? Apoyar a los demás. Y también los mismos compañeros, los mismos amigos me decían, oye, Fer, pues sí, también puedes llegar a ser una buena maestra, o sea, si tienes paciencia, pues te entiendo bien. Sí, varias personas lo dijeron. Entonces sí me comenzó a dar ánimos. Y se llegó el momento del examen. Lo presenté. En esos meses antes, no recuerdo bien la fecha, como unos 2 meses antes, falleció mi abuela materna, ¿verdad? Y en la familia no estaban bien las cosas, ¿verdad? No voy a negar, me afectó un poco, ¿verdad? No un punto tan malo de no poder seguir con mi vida. Pero pues en la familia se sentía una energía extraña, ¿verdad? La falta de un familiar. Entonces todo eso fue recayendo y yo en verdad sentía que pues no iba a lograr pasar el examen, ¿verdad? Ese mismo día me sentía mal, tenía mucho sueño, realmente sentía que pues no me podía concentrar, pero pues lo presenté. Los resultados llegaron justamente un día antes de que yo me graduara del bachillerato. Recuerdo que estábamos en el ensayo, el último ensayo, y varias de mis, amigas, compañeras, también presentaron el examen. Entonces todas comenzaron a decir de que, ay, me aceptaron, ya me llegó el resultado, ya revisé. Y unas que otras no, pues yo no fui aceptada, ¿verdad? Y yo tenía ese temor, dije, ese día no iba bien dormida, no. Yo decía, no, pues no voy a quedar. Y le había comentado a mi mamá que iban a llegar los resultados. Pero yo no había checado. Mi mamá sí quería saber. Me decía, no, ¿dónde tiene los papeles, el folio, todo? Y me decía, ¿en dónde me meto para checar? Ya ves, tienen una página para revisar todo eso. Y ya, pues le di todos los datos, documentos. Y ya cuando se acabó el ensayo, no recuerdo si ya se iba a acabar. No recuerdo exactamente. Recibo una llamada. Y era una amiga de mi mamá. Ella le estaba ayudando a revisar checar los resultados, porque a mi mamá pues no, pues de repente también se le dificulta. Sí, a las mamás a veces se les dificulta la tecnología. Entonces, sí, ella me marcó, me dice, ¿qué crees, mija? ¿Sí quedaste? Pues aceptada. Yo de, pues. Y ya, o sea, una de mis mejores amigas está también estudiando, pero ya para preescolar. Y le dije, vamos a estar juntas otra vez. O sea, y sí, hasta la fecha aún ella sigue estudiando, gracias a Dios, también yo. Y ahí comenzó.
todo. Bueno, no solamente tu historia, sino yo también me sentí completamente identificado con que en mi niñez yo sabía qué es lo que quería. Pasa el tiempo, pasa, o sea, como dices tú, la adolescencia y con eso como que te empiezan a entrar una serie de, como que otras ondas. Y tú en realidad dices, a lo mejor quiero hacer esto otra cosa. Y también me pasó una situación, bueno, una serie de situaciones que me hicieron decir, no, quiero estudiar esto. Y así como tú y como yo siento que otras personas también les ha pasado de la misma manera. Y de cierta manera siento que a veces el destino o el futuro te va como que guiando por donde en serio deberías estar. Y en base a eso, pues uno es como va forjando, es decir, como si hubiera ciertos sucesos que van a pasar, pero uno forja la manera en la que quiere que pasen. Bueno, ahora volviendo y ya sabiendo esa, como que, esa parte importante de por qué tú decidiste estudiar esa carrera, ahora ya puedo hacerte otro tipo de preguntas, como por ejemplo, para ti ha sido un poco complicado el hecho tal vez de practicar, o sea, bueno, sí, de practicar otra vez con niños. Hablo de que tú sabes bien que un niño se distrae muy fácil, tiene la mente muy, muy volátil y puede que, digo, yo porque tengo sobrinos y a todos creo que nos ha tocado convivir con un niño en la calle y a veces por más centrado que estés, te desesperas en el sentido de que pues los niños son muy preguntones, que los niños son niños simplemente. O sea. Sí. Entonces, te ha tocado un punto donde tú dices, ay, o sea, como que me la ponen difícil estos niños, en el sentido de sus actitudes, vaya. Sí, sí. Sinceramente, creo que todos hemos tenido alumnos que pues nos mueven un poquito los planes, no que nos complican, ¿verdad? Son niños. Pero sí, sí he tenido alumnos así. He practicado en 5 escuelas, observado, practicado, le llamamos. Pero debido a la pandemia, también no pude practicar mucho tiempo. Okay. Tuvo que ser virtual, entonces tampoco no me tocó convivir tanto con los niños físicamente. Mediante una computadora, una cámara, ¿verdad? No es lo mismo. Pero sí, sí he tenido alumnos. Bueno, ¿y ustedes eligen las escuelas o se las distribuyen o cómo funciona eso para la gente que no está al tanto de esta selección, vaya? Cuando ustedes van a observar o van a practicar, Ok. ¿ustedes se las seleccionan o...? No, en ningún caso hemos seleccionado nosotros. Siempre es por pues, los superiores, director, la subdirectora, los maestros. Ok. Bueno, y ahora durante todo este tiempo de la pandemia, como lo dices tú, bueno, se trabajó con las clases en líneas. Eh, yo sé que fue tal vez difícil porque, vaya, a mí ya no me tocó, yo ya había salido de, bueno, me tocó ya cuando estaba estudiando mi maestría, el hecho de las clases en línea. Y pues sí es un poquito complicado porque a pesar, por ejemplo, yo a pesar de ser grande, había cosas que yo no entendía. Entonces, me imagino que también para los niños debió de haberse un mayor esfuerzo, decir, a ver si me está poniendo atención, qué tipo de alternativas usaban en ese caso para que los niños supieran que ustedes, más bien para que ustedes supieran que los niños iban a ponerles atención. La pandemia sí nos complicó, pero teníamos estrategias, sí. Nosotros cuando practicábamos siempre colocábamos actividades interesantes, videos, juegos online, y era la manera de captar la atención de los niños, porque sé que, ¿verdad? Había maestros tradicionalistas que era de copiar, ten este video, este cuestionario, lee Ok. tal página, pero para los niños, para saber que ponían atención,
les colocábamos muchos juegos, actividades dinámicas y así preguntando. ¿Verdad? Había ocasiones en las que realmente no estaba en nuestras manos porque había niños que no tenían las posibilidades, los recursos para ingresar, o el niño no le sabía la computadora, no había un adulto con él. Entonces, en la mayoría de los casos, pues no estaba en nuestras manos poder avanzar con los niños. Bueno, y en ese sentido, ¿tú sí consideras que ese sí fue un punto a favor? Digo, salir un poquito de la caja cuadrada, de que a veces aquí en México se nos critica mucho. Bueno, no solo en México, en muchos países se critica mucho que la educación, hasta cierto sentido, se ha quedado estancada en el hecho de, pues tienes un libro, lees esto, te explican. ¿Consideras que al menos en ese sentido de poner actividades en la cual el niño también encontraba una manera de relacionar las cosas, sí benefició la educación? Claro que sí, sí, fue un gran beneficio, nos abrió puertas nuevas. Voy a lo mismo, el tradicionalismo es muy común. Entonces, también por eso mismo los niños que tienen diversas formas de aprender, pues no aprendían, no tenían, vaya, no captaban lo que nosotros queríamos. Entonces, sí, porque gracias a eso muchos maestros se capacitaron, tuvieron cursos, tuvieron que aprender porque tenían que aprender, Sí, porque que siempre fue como que un tema, bueno, vaya, una vía de oportunidad para los maestros, porque sí, yo me acuerdo que en la universidad todavía había maestros que nos daban las presentaciones con el cañón y tardaban bastante para aprender el el cañón. cañón, sí, Entonces, todo eso pues también tuvo que tener como que para ellos para ustedes y para ellos fue un reto. sí. No, la verdad, sí, hasta en mi caso, lo típico de las redes sociales, tomar una foto, hacer una cuenta, pero es lo típico. Pero yo también, mis compañeros tuvimos que aprender a utilizar otras herramientas, otras aplicaciones, más cosas para pues poder realizar nuestras clases más llamativas para los niños. Y hasta ahorita ya has tenido trato con los padres de los niños que, bueno, que tanto que estuviste trabajando en línea como los que ahora trabajan de manera presencial. ¿Ya has tenido contacto con ellos? En manera virtual, jamás tuve el trato con los padres de familia, porque no practicaba por jornadas largas, máximo era una semana o menos de una semana. Y en algunas ocasiones nada más eran 2 horas, 1 hora, porque lo mismo de que había niños que se conectaban con datos o pues no estaban en sus casas, entonces por lo mismo se acortaban las jornadas y el resto de los días pues les mandaba la actividad pues digital, ¿verdad? Entonces no había necesidad que la maestra estuviera ahí. Entonces en pandemia no hubo contacto. Fue hasta que comenzamos a regresar a las clases regulares, ¿verdad? De manera presencial. Debido también a que iban muy poquitos niños, porque así lo manejaban por grupos de unos 10, 8 niños. Entonces tampoco no conviví tanto con los padres de familia. Ujú. No es hasta actualmente que inicié a practicar en el mes de agosto. Sí estoy teniendo más trato con los padres de familia. Tal vez no tan seguido, pero de repente los padres que pues quieren saber información de los hijos que se quedan después del recreo o antes de clase, ¿verdad? Sí he tenido un poco de contacto con ellos. Bueno, más bien esta división que hice, te lo preguntaba porque quiero ahora sí abordar un tema que pienso y que considero que es muy importante para la educación de un niño. Ujú. Y es que, ¿qué tan involucrado está un padre o qué tan involucrado debe estar un padre en la educación? Pues para que su hijo, no hablamos de que sea una persona sobresaliente, pero que tenga todos los elementos para que él aprenda a su ritmo y se sienta seguro de lo que está haciendo. ¿Tú cómo consideras, o más bien, por ejemplo, durante la pandemia, para todos fue complicado Sí, y me imagino que para los padres de familia fue mucho más, porque pues muchos tienen su trabajo y a pesar de que pues tenían que ir a trabajar, tenían que estar al pendiente de las actividades. Y yo sé muy bien que muchos papás en ese sentido les hacían la tarea.
Entonces, ¿tú cómo consideras que se ve reflejado el apoyo de los padres en los hijos para el contexto de la educación? Realmente, en todos los niveles considero que es muy importante que el padre de familia esté al lado del hijo. Pero especialmente en educación inicial, preescolar y los primeros años de primaria, es demasiado importante que el padre de familia esté pues ahí apoyándolo o revisando que se esté llevando a cabo las actividades. ¿Por qué? Porque algunos padres de familia, bueno, ya no la mayoría, porque con la pandemia pues supieron ahora el papel real del maestro, ¿verdad? Pero hay algunos padres que aún tienen esa mentalidad que el maestro se tiene que encargar de todo, en parte de pues la educación del niño, que pues para eso lo mandan a la escuela, ¿verdad? Hay padres que así lo ven. Así que en ocasiones el maestro no puede cuidar de todos los niños, en especial en los primeros años de primaria y preescolar. Porque si son muchos niños, cada uno necesita atención distinta, alguno otro necesita más que el otro. Tienes que explicarle a aquel, ayudar a aquel. Realmente son muchas situaciones. Entonces el maestro en ocasiones no puede abarcar todo. Entonces en esas edades el padre de familia tiene que estar revisando pues que el hijo sí esté realizando las actividades o estar al pendiente con el maestro para revisar qué temas se le dificultan, para que también dé un repaso en casa, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en ese sentido siento que sí, durante muchos años se les dio a los maestros un rol de ser un superhéroe, porque decían, es que el maestro es el que te debe enseñar, y pues sí, está en ese sentido, sí, un maestro cumple con esa función de enseñar, pero tampoco no vas a cuidar a unos niños, o sea, no eres una guardería para cuidarlos. En ese sentido, creo que la pandemia sí ayudó a que los papás también entendieran esa, esa responsabilidad que tienen. Y decir, yo veía muchos papás muy estresados por un solo niño. Ahora, los maestros, al ser incluso más de 30 niños, pues sabes que cada uno tiene un trato diferente, como lo comentabas tú. Am, Ahora mi siguiente pregunta es, ¿qué tan importante a nivel emocional es estimular a tu hijo? Decirle, nosotros sabemos muy bien que vivimos en una sociedad donde dicen, es que no puedes llegar a ningún lugar si simplemente te están bombardeando de mensajes positivos. Pero a esa edad siento que, al menos hasta mi punto de vista, siento que es muy importante recordarle al pequeño que él puede. ¿Tú consideras que en la educación eso es importante, que un padre le esté recordando que tiene un apoyo y que además eso va a influir en cómo él percibe las cosas? Sí, también tanto en lo académico como en lo emocional. Sí considero que es importante que el padre de familia esté al tanto, al pendiente del niño, porque en ocasiones siempre se recomienda que le dediquen 5 minutitos, media hora, una parte del tiempo, porque no, tampoco todo el día vas a estar con el niño, ¿verdad? También los padres de familia tienen su trabajo, sus labores, ¿verdad? Entonces sí se recomienda que 30 minutos, un momentito, ¿verdad? Que le pregunte al niño cómo se siente, qué tiene, que le platique su día, porque el niño realmente guarda muchas cosas, ¿verdad? En esa edad ellos también comienzan a experimentar nuevas emociones, nuevas cosas, aprenden más. Entonces, sí es importante que los padres se interesen por eso. Porque luego llegando al salón de clases, a la escuela, si el niño tiene algún problema, se ve reflejado en el trabajo. ¿Por qué? Porque pues no tienen atención, no están también, bueno, poniendo atención a la clase. Si están tristes no quieren participar, si se sienten mal, si no durmieron bien, todo le va a afectar en el aprendizaje, se ve reflejado en una calificación.
Bueno, y siento que ese sí juega un papel muy importante en el sentido de que a veces uno como adulto no puede simular lo que tiene. Ahora un niño me imagino que si, por ejemplo, vio que en su casa antes de él llegar a la escuela, sus papás estaban peleados por cualquier razón. Me imagino que él va a tener todo el día en su pensamiento el, mis papás estaban mal y de cierta manera va a hacer que no se concentre durante la clase. Entonces, al menos consideras que en etapas primarias de los primeros años sí es muy importante estarle recordando al niño que no está solo, que tiene un apoyo y que obviamente que traten de ver cuáles son las cosas en las que a él se le dificulta, pues sobre todo el estudio. Ya ves que existen disciplinas desde matemáticas, español, ciencias. Eh, ¿Tú qué consideras o cuáles consideras que han sido los cambios de cuando tú estudiabas a ahora que eres maestra? Ahora que tú dices, ya tengo el panorama completo. ¿Qué consideras que ha cambiado de la educación de hace años que estudiaste, que estuviste en primaria, ahora que tú eres maestra? Tanto en la mentalidad de un niño como en la manera en la que pues se dan las clases, en la manera en la que los tiempos van cambiando. Bueno, como te comentaba en un inicio, uno como niño no sabe todo, pues el esfuerzo que hay detrás de lo que hace el maestro, ¿verdad? Iniciando por planear las clases. El maestro dedica de su tiempo, no voy a mentir. Yo con una hora de un día, de una materia, puedo tardarme desde 2, 4 horas, todo un día, buscando maneras de, pues, cómo llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? No simplemente porque, pues, ay, tengo sueño, ¿verdad? También, pues, los maestros, como todo ser humano, tiene sus sentimientos, tiene sus problemas, tiene sus situaciones, ¿verdad? Personales. Entonces, desde ahí, uno como niño no sabe todo lo que va a pasar al maestro, todo el esfuerzo, tiempo, dedicación para material, todas las ideas. Y esto creo que es muy importante, te voy a interrumpir un poquito, Sí. porque nosotros normalmente o la gente dice, es que los maestros descansan bastante, nada más van de 8 de la mañana a 1 de la tarde o 2, dependiendo de las primarias. Pero pues también existe toda esta parte de la planeación que pues si te pones a analizar y que tú dices, me tardo a veces hasta 2 horas, a lo mejor hay unas que te tardes menos tal vez, Sí. pero un promedio que te tardes 1 hora por planeación, Sí. aproximadamente ¿cuántas planeaciones son por semana? Por semana. También depende del grado. Actualmente Bueno, estoy mínimamente, con primer grado. Mira, a diario siempre es español y matemáticas. Ahí van 5 más 5, 10. Y luego también tengo la materia de, como le llamamos, ciencias naturales, ¿verdad? Son 3 en la semana. Ahí ya van 13. Y luego tengo formación cívica y ética. También de los valores sociedad. 1 hora. Pero hay otros compañeros que abordan otras materias y más horas. Se agrega la o sea, geografía. digamos que en primer grado a la semana son ¿cuántas horas en total? Son 14. 14. Entonces, Sí, y 14. en los grados en sexto grado, por ejemplo, aproximadamente. Pues también como unos 15, 16. Bueno, Sí, entonces estamos son más materias. hablando que si dividimos eso entre 5, te da también una jornada más o menos de 8 horas al día. Entonces, Sí. digamos que a lo mejor no físicamente estás trabajando en el salón de clases, pero existe toda esta parte de la logística que tienes que seguir que también te consume parte de ese tiempo. Bueno, ahora sí, volviendo a lo que me estabas comentando. Toda esta parte de lo que no veías antes, Sí, de la planeación. cómo el maestro prepara todo y también de que siempre veíamos, bueno, la mayoría de las veces, porque pues también tuve maestras, ¿verdad? Pues que no controlaban sus emociones, ¿verdad? Una maestra que pues ahorita no voy a mencionar nombres, pero el resto de las maestras siempre llegaban felices al salón. Qué buenos días, ¿cómo amanecieron? Nos sacaban plática, ¿cómo se sienten, verdad? Entonces, también hay ocasiones en las que
pues no estoy bien. Puede ser salud, estoy pensando cosas, traigo otras tareas, o no dormí bien, no almorcé, no sé. Pero siempre tienes que llegar con una sonrisa. Entonces también eso A de... pesar de que haya sido un mal día. Sí, Y me imagino que, pues, por ejemplo, los niños son muy observadores. sí, O sea, entonces, si tú te ven que vienes tal vez distraída, triste, o sea, pues los niños lo van a notar sí. inmediatamente. Los niños no tanto. Entonces, eso mismo que ellos sienten, ellos también lo van a reflejar. Si tú estás triste, estás enojada, los niños se van a asustar o van a estar también distraídos, ¿verdad? Entonces tú, y también pensando en los demás niños que tal vez también tuvieron sus problemas, ¿verdad? Con los papás, o no sé, otros motivos personales. Entonces tú tienes que llegar con toda la actitud a dar tu clase y también para apoyar a quien lo necesite. O sea, ¿qué niño va a venir triste de casa por X o Y problema? Y luego también en el salón con la maestra enojada, Ajá, que ¿verdad? a mí me llegó a tocar maestras que la mayoría sí es como estas maestras que te pintaban en la tele de muy bueno y todo, pero sí me llegó a tocar maestras que habían tenido un mal día en casa y a veces no se desquitaban en el hecho de gritarnos, pero tú Sí, notabas esa energía que un tanto negativa y decías, no, pues no hay que molestarla. Uno se Uno decía otro tipo de expresiones, pero, ujú, o sea, haciendo notar que la maestra andaba de malas. sí, de hecho. Pero también no niego que los niños también son muy comprensivos. Porque sí he tenido ocasiones en las que, ¿verdad? Estoy en mi último año, que la tesis o preparando otros trabajos. Entonces, de repente sí me sentía media desganada o cansada, ¿verdad? Entonces sí, de repente le decía al niño, chicos, es que miren, tengo mucho trabajo, ¿verdad? Vamos a calmarnos. O sí, vamos a trabajar tranquilos, ¿verdad? Y sí, los niños, sí, la mayoría son súper comprensivos. Pero bueno, volviendo, también eso que el maestro debe dejar de lado los problemas y cambiar su estado de ánimo dentro del aula, ¿verdad? También algo que ha cambiado, eh, ahora nos comentaban mucho que siempre debemos de utilizar juegos con los niños, que son las actividades dinámicas, actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque el niño aprende mejor jugando, ¿verdad? Todo se le queda mediante los juegos. Entonces siempre, de que un juego al inicio, un juego, un juego, un juego. Y antes no se veía tanto eso. Sí, había ocasiones en que mis maestras de primaria nos llevaban juegos, salíamos al patio, ¿verdad? Pero no tanto como ahora. Yo sí intento de que jueguitos o que un descanso, vamos a salir al patio, vamos a hacer pausas activas, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. También eso. Y una última cosa es que ahora se está poniendo, bueno, tomando mucho en cuenta la educación socioemocional. Antes, jamás se nos hubiese pasado por la cabeza poner una materia dedicada a las emociones y sentimientos y también lo de la vida saludable, de comer sanamente, de hacer ejercicio. Son dos materias que se agregaron, ¿verdad? En algunas escuelas sí se llevan a cabo, en otras, la verdad. Pero también eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces los niños, te digo, algunos no se expresan. Tal vez los más grandes, los de cuarto, quinto, sexto. Los de primero, los chiquitos sí van contigo y te cuentan todo. Pero hay otros que se cierran, no cuentan nada y más, pues si ven materias de geografía, español, nunca va a salir ese tema de cómo te sientes, cómo vienes, qué problemas tienes en casa. Entonces fue algo que se me quedó mucho en mi anterior práctica que fue en el mes de mayo, junio. Estuve practicando con alumnos de cuarto grado y se agregó esa materia, ¿verdad? Y uno pensaba, no, pues ¿para qué, verdad? Nada más se veía un rato, 30 minutos, no nos quitaba tanto, pero teníamos que planearlo. Entonces yo decía, ¿para qué lo vemos?
yo ignorante, ¿verdad? Ajá. Entonces comencé a llevar a cabo esta materia, ¿verdad? Muchas veces salían muchas preguntas personales de que si tienes problemas en casa, cómo controlar tu ira, qué hacer cuando estés triste, cuando te sientas frustrado. Sí, venían temas muy interesantes. Y pues digo, jamás los alumnos grandes me iban a contar nada. Y yo decía, no me van a tener confianza, no sé, en esos aspectos, no, lo demás sí eran muy, muy participativos, aún los recuerdo. Y una ocasión, creo que era el tema de qué hacer cuando estás triste. También ahí entraba lo de la familia, qué hace tu familia cuando tú estás mal. Sí. Así. Un alumno se llama Alexis. Lamentablemente, pues ahorita no tengo contacto con ellos, practiqué en otra ciudad. Sí. Entonces, ese alumno, típico niño participativo, inteligente, con energía, muy alegre siempre. Y pues recuerdo que estábamos viendo este tema y yo iba a sus lugares. Como recién regresábamos de la pandemia, tenía poquitos alumnos. Entonces yo tenía el tiempo de estar con ellos. Y yo les iba preguntando, otros niños se la tomaban a la ligera, ¿verdad? No, pues yo hago esto. Voy con mis papás, veo la tele, escucho música. Sí. Y así pregunto simplemente para responder la actividad. Y este alumno siempre lo veía muy, muy feliz, con mucha energía. Y de pronto en esa actividad lo veo muy triste. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Alexis? Y luego, pues, realmente sí estaba llorando. El niño sí estaba, se le veía la lágrima y se le cortaba la voz. Y luego, ¿qué pasa? Y recuerdo que me mencionaba que había fallecido creo que era un perrito, era una mascota. Y claro, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Que se encariña con su mascota, que lo ve como una familia, pues sí lo resiente. Sí. Entonces comenzó a llorar, es que falleció mi perrito. Y yo en mi mente, ¿cómo mi alumno va a estar llorando? O sea, mi alumno con tanta energía. El que nunca pensaste tal vez. Sí. Y yo, pues nunca había tenido una situación así de ver a un alumno así llorando. Y me hinqué y me puse a un lado de él. Y le digo, a ver, cuéntame, ¿qué haces tú cuando te sientes triste? ¿Quién está contigo? Y ya me comenzó a hablar de que no, es que yo juego juegos de mesa con mis papás siempre están conmigo, que salimos a pasear, y esto y lo otro. Y así me comenzó a decir varias opciones. Yo le decía, mira, ahora en adelante, cuando te sientes mal, ponte a escribir, ponte a escuchar una canción, o cuando sientes cosas así como lo que me estás contando, ve con tus papás y platícales todo. Digo, no pasa nada. Y así estuve un rato ahí consolándolo. De repente, pues me habla otro alumno y le digo, permíteme, ahorita vengo. Fui a atender al alumno y volví con él. Entonces, ahí sí comprendí de que no, la educación socioemocional sí es muy importante. Es muy importante. Y es algo que durante muchos años se dejó de lado. Sí. No sé si por ignorancia o porque no había estos métricos estadísticos que existen ahora sobre que existe la depresión aún en edades muy tempranas del ser humano. Sí. Que antes, yo lo platiqué anteriormente en otro capítulo, sí existía la depresión y el estrés, pero era muy complicado que alguien te dijera o te diera indicios de eso, de que era una persona que sufría ansiedad. Hoy en día se ve más porque ya no está tan estigmatizado como antes, cuando tú decías, es que voy con el psicólogo. Tú te imaginabas lo peor. Lo peor, que la persona estaba completamente loca. Y ahorita es muy sano decir, estoy yendo con el psicólogo. Y es muy valiente decir, estoy ayudando a tratarme a mí. Porque quien haya ido con un psicólogo sabe bien que hay cosas que no solamente son superficiales, sino llevan años ahí. Y son cosas que uno va tapando y si no lo soluciona desde la raíz es un problema
que va a volver a aparecer y va a volver a aparecer. Va a seguir creciendo. Y hasta que te termine afectando en otras instancias de tu vida, haciendo otras cosas. Entonces, en ese punto yo creo que es algo que la educación se está viendo que ha tenido un efecto positivo, porque pues sí, cuando yo llevaba materias en primaria, pues no recuerdo nunca haber tocado algún tema con contenido emocional. Eran solamente español, matemáticas, ciencias, geografía o historia. Pero yo nunca recuerdo haber hablado de emociones durante la primaria. No, y yo no. Y ahora otra pregunta es, yo a veces veo a los niños que de muy pequeños ya utilizan el celular y lo dominan como si hubieran nacido con el celular integrado. Es cómo esto ha influido para la educación y para la vida personal de los niños. El hecho de que ellos ya desde una edad temprana manejen este tipo de tecnologías. Yo, por ejemplo, mi primer celular fue como a los 15 años. Mi primer contacto con una computadora fue a los 8 años. Mi primer contacto con internet fue a los 13 años. Entonces, estamos hablando de que ahorita ya un niño, incluso de 3 años, ya te sabe mover un iPad, ya te sabe mover un teléfono, sabe jugar, sabe poner Netflix, sabe hacer búsquedas por internet, cosas que incluso personas adultas como nuestros padres no lo dominan. En una ocasión leí que esto iba muy relacionado al miedo. Por ejemplo, tú le das a un niño un celular, él lo va a agarrar porque no sabe que se puede descomponer. Entonces, en él no existe ese fenómeno llamado miedo, por lo tanto, él lo va a manipular de una manera muy natural. En cambio, tú le dices a una persona adulta, haz esto, tal vez existe el miedo de que le voy a picar y voy a hacer otra cosa que no quiero, lo voy a descomponer, se me va a quebrar. Eso es por un punto. Ese creo que podría decirlo sería el por qué un niño lo maneja tan bien, pero cómo ha influido en la educación y en el factor personal de los niños. En educación tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Sus contras porque los padres por dejar al niño un rato que se ocupe con otra cosa, le dan el celular. Y de un ratito se convirtieron en varias horas, pero no horas. Entonces, ahí en contra es que el niño, como está tan emocionado, no lo va a soltar. Ese tiempo que el niño invierte en videojuegos, en buscar, ver videos, lo puede ocupar en otra cosa, ¿verdad? Antes a nosotros nos ponían que hacer planes, leer, o simplemente salíamos salir a jugar al patio, a jugar a un parque con otros niños, socializar. Entonces ahí el niño no podría estar haciendo sus tareas, no podría estar practicando, no podría estar saliendo a socializar con otros niños. También la condición física, ¿verdad? También por eso en México pues hay muchos problemas de obesidad, porque pues no, el niño no hace una actividad física. Uh-huh. Entonces eso es en contra, ¿verdad? Le va afectando al niño. También pues dejando claro que en ocasiones ven cosas que no deberían de ver a su edad. Y un pro, algo que nos ayuda, es que pues el docente, si sabe manejar todo eso, lo puede utilizar a su favor, ¿verdad? El niño ya puede solo realizar búsquedas, investigaciones, las tareas, sin requerir el apoyo de un adulto. También, incluso ellos a veces te recomiendan cosas que tú dices, no sabía. Y pues el niño tiene más áreas para investigar. Ya no, pues, el libro que a veces ellos lo ven como algo aburrido, ¿verdad? No todos los niños. Pero entonces también eso le da la motivación de seguir investigando otras cosas. Entonces, es lo que opino. Y a nivel
personal, ¿tú consideras que aún hay mucho camino por recorrer en el sentido de la educación? O sea, que aún se necesita una adaptación más natural a las nuevas eras. ¿O consideras que se está tratando o se está avanzando a la par? O sea, claro que es una tarea complicada reestructurar toda una serie de, por así decirlo, de planes que se han tenido, porque obviamente de que ha avanzado. Eh, recordemos, bueno, los relatos que me contaban mis padres es que pues antes la educación era diferente, los maestros eran diferentes, antes Sí. enseñaban con mano dura. Tú ves eso ahorita y tú dices, esto está penado, sabes que está mal. Sí. Antes, en su momento, era algo muy normal, incluso los papás le daban la autorización a los maestros Para de que corrigieran con mano dura. Pero tú sabes bien que pues eso también crea a la larga, cuando tú estás grande, el hecho de decir, una, que puedes repetir el mismo patrón, y en segunda es, pues tú sabes que por el simple hecho de no haber sabido una tabla que a lo mejor no te va a servir para nada en un futuro, que sí son importantes, pero que tú dices, no, no es necesario que me lo aprenda tal cual algo, que por eso a ti te hayan agredido físicamente. Ahora, cuando yo estaba que pues apenas empezaba el uso de las computadoras, ahorita ya los niños ya te manejan programas como Word, ya te saben escribir y todo eso, y considero que hasta ese punto algunas actividades sí involucran el uso de estas nuevas tecnologías. Eso es a lo que me refiero. ¿A consideras que se está avanzando a la par como a la tecnología, o aún hay una brecha un poquito larga que te está tratando de rellenar, vaya? Bueno, siento que sí, aún existe una brecha larga, pero más por, pues, maestros que ya tienen más años laborando, ¿verdad? Que tal vez no han dominado del todo, pues, las TICs, Sí. como les llaman. Entonces, siento que un maestro, pues, casi recién egresado, ¿verdad? Que traen más Sí, frescas o ideas. que ha venido creciendo con todo este Ujú, cambio tecnológico, vaya. sí. Puede que sea un poquito más fácil el hecho de que se adapte a estas nuevas modalidades de clases, ¿verdad? ¿Es a lo que te refieres? Sí, sí. El mismo maestro puede ir enseñando al alumno, si es que no sabe, pero pues la mayoría ya Sí, domina a veces esas pues ya ellos cosas. te enseñan a ti ese tipo de Ellos cosas. mismos. Me ha tocado niños que me dicen, es que le mueves aquí, le mueves acá y ya tienes esto. Y digo, y yo me considero que soy una persona que sabe tecnología y aún así hay muchas cosas que yo no domino, que un niño lo domina. Y a eso es aquí en México y en otros países, no sé, pueden hacer hasta otro tipo de cosas. Eh, bueno, creo que o creo que he abarcado tal vez tratar de cubrir unos temas muy importantes. Sé que por ahí he dejado algunos huecos de algunas preguntas que tal vez por ahora, unas que no sabría cómo formularlas, otras que yo me gustaría que en alguna otra emisión se contestaran, pero pues ya para terminar este episodio de este capítulo de podcast, me gustaría que tú a nivel personal me comentaras cómo es el hecho de estudiar, o sea, cómo te has sentido en este camino, cuáles son tus proyecciones a futuro sobre lo que esperarías que fuera la educación. Y pues no sé si tienes algunas palabras que alguien te escuchara sobre si a alguien se le interesaría tal vez en algún futuro dedicarse a esto de la docencia, que es considero en mi punto de vista que es tener mucha vocación, es decir, yo quiero enseñar a otras personas. Ok. Bueno, en mi caso, pues me gustaron estos años. Es que también la pandemia se atravesó y nos complicó las cosas. Pero la carrera es bonita, claro que sí. Convives, aprendes nuevas cosas, se practica.
ves muchas cosas también de los maestros. Todos mis maestros trabajaron en primarias o en jardines de niños, entonces también ellos nos contaban sus experiencias. Entonces, para mí fue muy bonito. A veces lo complicado, lo malo es la sobrecarga del trabajo, ¿verdad? Sí. Tal vez sea por mí, por otras cosas. No, a veces no encuentro cómo organizarme, ¿verdad? Yo en mi experiencia, ¿verdad? Porque pues tengo otras cosas. Sí. Entonces, a mí sí me gustó, la verdad. Todo la carrera. Hasta en pandemia, ya cuando iniciamos con las clases virtuales, también aprendí de todo, ¿verdad? De los errores, O sea, experiencias, porque pues me imagino que consejos. también debió de ser algo bonito volver a ver que había niños otra vez reunidos, ¿no? Ya después de la pandemia, que Sí, en un principio era un escenario que tú decías, no sé cuándo, no sé si años tendrán que pasar para volver a ver otra vez un grupo de niños en un salón de clases. sí, también creo que eso nos quitaba motivación. Que pues no veíamos a los niños o a veces pues no se mostraba la misma energía detrás de una cámara a estando presencialmente, ¿verdad? Entonces, un compañero del salón sí decía de que viendo nuevamente a los niños, o sea, nos motivamos más, o sea, verlos de nuevo, poder volver a convivir, ¿verdad? Porque, bueno, al final de cuentas no puede haber un maestro si no hay alguien a quien Hay enseñar. que enseñar. Entonces, en eso, yo, pues yo me voy feliz, ya primero Dios, pues me voy a graduar, entonces me voy a ir feliz de la carrera en ese aspecto, ¿verdad? Yo proyecciones a futuro, ¿verdad? Sí. Bueno, todo va a depender a nosotros cuando nos vamos a graduar. Bueno, tenemos que presentar un examen. Y de ese examen, dependiendo de nuestra calificación, nos van a mandar a un sitio, pues ya a trabajar, ¿verdad? Ya como docente. Entonces, si a mí me mandan a un sitio lejos del lugar donde vivo, o sea, no lejos de una horita o así, más horas, Sí. yendo a otra ciudad más lejana, pues yo me dedicaría a trabajar allá. Ya si Dios me muestra la posibilidad de volver o un lugar más cercano, ¿verdad? Que me facilite todo, ¿verdad? Sí. Por lo económico, el tiempo. Me agradaría estudiar una maestría, ¿verdad? Seguirme especializando, seguir aprendiendo o estudiar una nueva carrera. Podría ser psicología o pedagogía para enfocarme con los niños. O también es estudiar algo de lenguaje de señas, algo para Okay. pues abordar con alumnos que tengan distintas necesidades, ¿verdad? Eso es lo que tengo a futuro, ¿verdad? ¿Y algo que tú quieras decirle a alguna persona que tal vez quiera estudiar o alguien que tenga esa inquietud de manera personal, decir, ¿sabes qué? O sea, esta es una buena carrera, yo te recomiendo esto, ¿alguna recomendación o algo? Bueno, pues sí es una muy, muy, muy bonita carrera, sinceramente. La persona que quiera ser docente, ser maestro, se va a llevar experiencias muy bonitas. Espero que la mayoría sean experiencias bonitas, ¿verdad? Porque también hay experiencias Sí, malas. como todo. Pues realmente no he tenido tantas experiencias malas, la mayoría. O sea, las tengo guardadas en mi mente, en mi corazón, a todas esas maestras, esos niños. Es hermosa, pero realmente tienes que tener mucha vocación y mucho, mucho amor. Siempre tienes que recordar por qué quisiste serlo, por qué elegiste ser maestro. Siempre lo tienes que recordar. Porque pues si digamos, de repente te van a venir momentos, ¿verdad? Donde te vas a sentir mal. No digo por la carrera, puede ser por exceso de trabajo, unas complicaciones dentro del área, o puede ser algo personal. Pero sí tienes que tener mucha, mucha, mucha vocación para seguir adelante. Es lo único que pues siento que siempre lo tienen que recordar. Muy bien.
Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias porque nos permitiste tenerte aquí en este espacio y realizarte algunas preguntas sobre algunas dudas que teníamos acerca de pues la docencia, en este caso más enfocado al proceso de formarte como docente. Dices, Sí. aún te falta para graduarte, pero ya ahorita que estás a punto de culminar, ya tienes un panorama, tal vez no completo porque no te ha tocado estar del todo, pero ya sabes cómo se manejan las cosas detrás del telón y eso es algo muy importante. Entonces, por mi parte, muchas gracias Gracias a y ti. pues esperamos en alguna otra ocasión concretar algunas preguntas que nos hayan surgido y de todo corazón esperamos que pues, te vaya bien en los proyectos que se vienen a futuro. Gracias.